Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les habla su maestra Erika Contreras. Una disculpa por no poder estar con ustedes, sin embargo, aquí les voy a dar su clase correspondiente de la semana y los productos que serán entregables para el día lunes 6 de febrero. Esos productos, cualquier duda que ustedes tengan, pueden hacérmelo saber por medio de nuestro grupo. Bienvenidos sean todos ustedes, van a poder observar su clase de manera individual. ¿De qué vamos a hablar en este momento? Bueno, del currículum en la educación infantil. Anteriormente ya estuvimos explicando a qué se refería este tipo de clase, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Las bases del currículum en la educación infantil, las funciones de la educación en preescolar y las características de los alumnos en educación preescolar. Ojo, hasta este momento vamos a verlo ahí en esos tres puntos. Quedaría pendiente en la próxima clase ver el hacia un modelo curricular en la educación infantil, su revisión y sus aplicaciones. Por el momento veríamos estos tres primeros temas. ¿Con qué iniciamos? Bueno, iniciamos con una estructura. ¿Qué debe de tener nuestro modelo educativo? Debe de tener un periodo formativo dividido en niveles. Esto quiere decir que el alumno debe de estar considerado por los niveles o edades según su edad psicológica, cronológica o física. ¿De acuerdo? Algo muy importante que esta estructura y estas pautas deben de estar ordenadas para garantizar la eficacia del aprendizaje del alumno. Es muy importante que se garantice la eficacia y la calidad de la educación. Para los alumnos, en esta ocasión trabajaríamos con alumnos de 2 a 3 y de 6 y 7 años, que son los alumnos que inician a preescolar y primero de primaria. ¿Cuáles serían nuestras características o intereses? Ese es un dato sumamente indispensable para fijarse al realizar las bases de un currículum de educación infantil. Algo que se debe de tomar en cuenta son las características e intereses que tiene cada uno de los individuos para poder trabajar ese currículum. ¿De acuerdo? Entonces, otro aspecto dice que la educación preescolar en cierto modo predomina el informalismo. El ambiente es lúdico. ¿Qué quiere decir esto? Pues de juego. Y la preocupación afectiva por el alumno es mucho más afectiva que en otros grados escolares. Sobre todo podríamos denominar que la sistematización del trabajo docente y discente es propia a cada uno de los niveles escolares que va eh, eh, transcurriendo el estudiante. Pero uno de los apartados que ustedes deben de tener en cuanto a las bases de un currículum infantil es el periodo y los niveles y las características e intereses. Ojo, porque tendrán que realizar un tríptico informativo. ¿Qué sucede con las bases en el currículum en educación infantil? El currículum se define como un artificio que determina qué y cómo deben aprender los estudiantes. Es por ello que varios autores durante todo el transcurso del tiempo se han hecho ese tipo de pregunta: ¿qué, cómo, cuándo y dónde? ¿Verdad? Se han preguntado qué, cómo, cuándo y dónde el estudiante va a aprender y cómo va a aprender. Según este autor H.M. Kiebart, en 1979, su función es especificar y justificar qué debe de ser enseñado. O sea que dentro de un currículum debemos nosotros especificar y justificar. Otro dato importante para las bases del currículum: especificar y justificar por qué debe de ser enseñado. Supongamos que tenemos un niño de 3 años. ¿Qué se le debe de enseñar a ese niño de 3 años? ¿Cuáles serían sus aprendizajes? ¿Qué y cómo se lo voy a enseñar? ¿De acuerdo? Por otra parte, a quiénes y bajo qué normas de enseñanza y sus interrelaciones que va a tener dentro de ese contexto o ambiente de aprendizaje, ¿no?
todo modelo curricular, compañeros ya maestros y maestras, ofrece una representación más o menos idealizada de los componentes filosóficos, pedagógicos y organizativos de un plan de educación. ¿Qué quiere decir esto? No, al hacernos ese tipo de pregunta, ¿qué y cómo va a aprender el estudiante o qué currículum es el que voy a utilizar? Debe de tener sus bases filosóficas y pedagógicas y organizativas para poder definir cuáles son esas bases. Supongamos que si estamos basando el nuevo plan de estudios en el humanismo, es su base, eh, ¿cuáles serán los componentes filosóficos del humanismo? ¿Y cuáles serán los componentes pedagógicos y organizativos del humanismo? Otro punto importante para su tríptico. El currículum es entonces que se describe como el conjunto interrelacionado, ojo, de supuestos teóricos, contenidos, procesos instructivos y el marco organizativo considerados necesarios y suficientes para lograr unos resultados educativos socialmente valiosos y deseables. Es decir, a través de la estructura curricular, el alumno es guiado hacia una meta educativa. En pocas palabras, a través de la estructura curricular, el alumno llega hacia su perfil de egreso en cada uno de los niveles o en cada una de las etapas, ¿de acuerdo? En este caso, han existido varios modelos curriculares para la educación infantil, en los cuales han existido desde la modalidad educativa que se desarrolló formalmente, eh, desde los kindergarten, en los cuales estableció Froebel, ¿sí? Las escuelas de Montessori, que también tenían su modelo curricular, los parvularios creados en España por Montesino y todas las escuelas aparecidas en Europa y América para niños en edad preescolar desde segunda mitad del siglo, desde el siglo XVII a nuestros días, adoptando de una u otra forma algún modelo curricular. Nos hemos ido acoplando a esos tipos de modelos curriculares, ya que estos autores, establecen el cómo y el qué se va a enseñar a cada uno de los estudiantes en las etapas destinadas que estábamos ahorita platicando. Bueno, aquí mismo viene una de las actividades que ustedes tendrán a bien a realizar. No les pido que sea un comentario muy extenso, al contrario, que sea corto, sencillo y comprensible. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a participar aquí en este Menti. Ustedes pueden escanear el código QR y van a escribir sobre este modelo curricular, los modelos curriculares de Froebel, Montessori y Montesino, cómo y qué es lo que ellos ofrecían al estudiante. En pocas palabras, es como escribir, según la idea de Montessori, qué se le va a enseñar al alumno y cómo se le va a enseñar al alumno, ¿de acuerdo? Hay que colocar sus nombres para colocar su participación. Sin embargo, en los criterios de evaluación que ustedes verán más abajo, va a presentar una captura de pantalla en la participación de ustedes. No necesita ser un comentario muy extenso, ¿de acuerdo? Con un comentario bien elaborado, de palabras sencillas, que nos diga qué y cómo establecen estos modelos curriculares que han existido a través del tiempo, ¿no? Ok, entonces, el currículum, definiéndolo, es el fenómeno reciente conectado con la planificación. Ojo, una cosa es el currículum y la otra es la planeación. El currículum ya sustentado filosóficamente, pedagógicamente y organizativamente, ¿sí? Ahora viene la planeación y el desarrollo de grandes proyectos de educación compensatoria. Existieron varios proyectos como el Head Start y el Project Follow Through en los americanos por Godwin y Driscoll en 1980, y con la generalización de este nivel de enseñanza en respuesta a la presión social, a las exigencias del principio de igualdad de oportunidades educativas y a la evidencia de influencia significativa en la intervención precoz en el desarrollo cognitivo posterior. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
surge esa necesidad de ofrecerle al educando ese currículum desde la edad temprana, desde la infancia temprana, ¿verdad? Entonces, eso es lo que surge como un fenómeno de programas de educación compensatoria. El que desee conocer más acerca de ese tipo de educación, les voy a dejar un link. Ese link ustedes lo podrán ver para tener una opinión mucho más creativa sobre estos programas que se desarrollaron. ¿De acuerdo? En España, bueno, pues viene el preescolar. Están coordinados por la EGB, o sea que en España se utiliza decir EGB a toda la educación general básica. Y bueno, estaba dividida por las materias de enseñanza, las cuales son las mismas durante toda la EGB, o sea, durante toda la educación general básica. Lengua castellana, experiencia social y humana, matemáticas, educación artística, educación física y educación religiosa o ética. Y los bloques temáticos abarcan grandes temas dentro de cada materia y son prácticamente idénticos para toda la educación general básica, ya que se destacan los objetivos centrados, ojo, en el desarrollo socioemocional, perceptivo motor y cognitivo en cada uno de los alumnos. ¿Cuál es la línea que siguen en España? Bueno, la línea piagetana, especificados en unos contenidos que reflejan el ambiente del niño. Estos van enfocados al cuerpo, la clase, la familia, los alimentos, los vestidos, las cosas, los animales y los vehículos, entre otros. CB y Kasden en 1975 en el mismo volumen complementan el programa de las destrezas lingüísticas, que es otro dato interesante para desarrollar dentro de la educación general básica. Las destrezas lingüísticas específicas, siguiendo de forma genérica el modelo B, que es el de Bloom en 1975, y estos distinguen entre conductas cognitivas y afectivas. Ya hemos visto la tabla de Bloom de la comprensión o de recordar hasta evaluar, ¿verdad? Entonces, de procesos cognitivos inferiores a procesos cognitivos superiores. En otras palabras, la variedad de estos programas de educación preescolar es una consecuencia directa de la amplia gama de posibles interpretaciones susceptibles de realizarse a partir de las bases generales de las currículas educativas. En un principio, maestros y maestras, las bases de un currículum que se pretende que sea una regla de educación en cualquiera de sus niveles y para toda una sociedad. Son necesariamente múltiples todos los factores que incluyen y condicionan la educación y han de ser tomados en consideración los siguientes factores, maestros. Algo bien indispensable dentro de la creación y las bases de un currículum deben de estar apegados a factores sociales, factores políticos, económicos, culturales, históricos, filosóficos, religiosos y lingüísticos. ¿Por qué esto? Porque nuestra sociedad o nuestra política, nuestros recursos económicos va exigiendo ciertas características en nuestros, en nuestros individuos o sujetos en una sociedad. Esto nos da a entender que tenemos que tomar como base general todos estos factores. Ojo para su tríptico también, ¿de acuerdo? Por consiguiente, una de las bases de la determinación del currículum en educación infantil, disculpa, Lía, tranquila Lía. Por consiguiente, una de las bases para la determinación del currículo infantil deberá necesariamente identificarse las grandes funciones asignadas hoy a este nivel educativo. ¿Qué quiere decir? Fijarnos en cómo está nuestra sociedad, qué va a ocupar dentro de cierto tiempo, cómo están nuestras leyes, cómo están nuestras ideas, cómo está lo económico, qué va a ocupar nuestro país, qué nivel de cultura o a qué nivel de culturalidad tenemos dentro de la escuela, en qué nivel histórico nos encontramos, a qué nivel filosófico estamos, cómo estamos también por medio de la religión. Todos esos factores
van a ser indispensables para crear la base de un currículum. Nos pasamos ahora a las funciones de la educación preescolar. Ojo, estas deben de ser muy claras y deben de estar están divididas en tres funciones generales de la educación preescolar. Estas tres están fuertemente relacionadas entre sí y de algún modo, en algún grado, han estado presentes a lo largo de la historia del sector educativo. En el primero va a ser el servicio social. El servicio social, ¿qué será el servicio social que se presta? Bueno, se tendrá que trabajar qué tipo de acción social genera la educación preescolar. Por otra parte, qué tipo de potencial de desarrollo de los alumnos, qué vamos a potencializar dentro de los alumnos en esta educación preescolar, qué voy a potencializar dentro de mis estudiantes. Y la preparación para la educación primaria formalmente. Ahorita decíamos, se veía como un tipo de educación más informal. Sin embargo, debe de existir esta parte general de la preparación para la educación primaria formal. ¿De acuerdo? Las características de los alumnos de educación preescolar son un elemento indispensable para nuestro currículum. Estas características de los alumnos deberán tomarse en cuenta en fundamento y en base para la terminación de los objetos, contenidos y procesos que se llevarán a cabo durante toda la educación preescolar. ¿Sí? Es por ello que su periodo de educación infantil coincide con los de la primera etapa de vida, marcada con la celeridad de los cambios, o sea, el crecimiento y el desarrollo. En una ocasión platicaba yo con ustedes acerca del desarrollo humano, recuerdo, y veíamos las etapas de Paul B. Baltes, las del ciclo vital, y veíamos cómo los sujetos se desarrollan cognitiva, física y socialmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, se tiene que tomar en cuenta qué características tiene mi estudiante de preescolar para poder llevar a cabo esa educación formal o informal sobre su crecimiento y desarrollo y en qué medida lo va a poder aprender. Vuelvo a la misma pregunta que se hacían, el qué y el cómo, y pues que determinan las características de los sujetos. Tanto la psicología evolutiva se constituye de la principal fuente para el conocimiento de las características y la estructuración y la secuencia de los contenidos, de los procesos. ¿Qué quiere decir? En una primera instancia de un niño de 3 años, qué objeto de estudio va a tener, qué contenidos son los que debe de adquirir un niño de 3 años y cuál sería ese proceso de desarrollo en el que se encuentra. ¿Sí? Podemos utilizar, veíamos ahorita a Bloom también, en qué proceso de desarrollo, en qué proceso cognitivo se encuentra el estudiante. Por eso es sumamente importante el desarrollo humano en los primeros estadios de la existencia del individuo. Generalmente se identifican tres grandes concepciones o amplios marcos de referencia conceptual para la explicación e interpretación del desarrollo humano. El modelo genetista, que concibe el desarrollo como una maduración o explicación de la conducta regulada por factores genéticos, obvio, genetista, genéticos, y el modelo ambientalista, según el cual el desarrollo de un producto del aprendizaje es inducido totalmente por el ambiente o el contexto que lo rodea. Y luego viene el modelo interrelacionista, que presenta el desarrollo como una alteración del organismo por efecto de la acción externa, es decir, del desarrollo en consecuencia de la interacción recíproca entre el individuo y el medio. Esto supone postular que como base para un currículum para la educación infantil, no una determinada concepción general. ¿Qué quiere decir? No vamos a tomar en cuenta una sola concepción general, ni genetista, ni ambientalista o un paradigma de desarrollo, sino que podemos tomar en cuenta teorías específicas, compatibles y complementarias, aunque procedan de modelos globales diferentes, ¿sí? Y cada uno de este modelo destaca alguna faceta del desarrollo que son importantes para la intervención educativa. ¿Qué quiere decir? Que dentro de estos modelos genetistas van a encontrar teorías que van a quedar con el desarrollo del currículum que ustedes deseen aplicar, que ustedes deseen realizar, supongamos,
O van a encontrar también dentro del modelo ambientalista teorías que puedan ser factibles para el uso eh, de, de este tipo de programas, ¿sí? Entonces, no se utiliza un solo modelo, sino que se utilizan varias teorías que aporten a crear, otra vez vuelvo a decir, la mejor educación para el estudiante en su primera etapa de vida. A Hessel, en 1946, por ejemplo, para quien como un buen genetista, él era genetista, las edades se caracterizan por ciertos patrones fijos de conducta como resultado de la maduración natural de las estructuras fisiológicas y acentúan la importancia de los periodos críticos del desarrollo para los determinados aprendizajes. El concepto de readiness, disposición o preparación y madurez para el lenguaje y el aprendizaje, ¿sí? Para el aprendizaje, perdón, primero, y sigue siendo válido en muchos aspectos para la eficacia en ciertos tratamientos educativos. ¿Qué quiere decir esto? También hay otro estado crítico del lenguaje, por eso me confundí ahorita al decirles primero en el aprendizaje. Eh, También hay un periodo crítico en el lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que se va a caracterizar por las edades y que ciertas palabras o que ciertos fonemas puede decir el estudiante. Esa sería un modelo genetista, ¿sí? Un modelo genetista en el cual podemos utilizarlo dentro del currículum. Por otra parte, otro modelo que es ambientalista, y vemos aquí a Skinner y Gagne, uno respectivamente en 1953 y otro en 1970, representantes pues del ambientalismo conductista, para quienes el desarrollo se reduce a la acumulación lineal de aprendizajes específicos. ¿Qué quiere decir? Aprender nuevas destrezas o nuevas competencias. Y destaca el concepto de reforzamiento que no puede ser ignorado al diseñar un currículum. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hacemos nosotros cuando un niño hace algo positivo? Bueno, le ponemos una estrellita en la frente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es un modelo ambientalista con una teoría conductista que trabaja Skinner, supongamos, de reforzamiento, y bueno, estamos trabajando un reforzamiento. Y a la hora de seleccionar y estructurar las estrategias de intervención, podemos utilizar este tipo de teorías para el trabajo, ¿no? Esta teoría dice no hace previsiones sobre contenidos de la enseñanza, que son responsabilidades del educador y el planificador curricular. ¿Qué quiere decir esto? Son responsabilidades del educador o del planificador curricular. Ustedes, maestros y maestras, van a poder crear esa planificación curricular. ¿Qué necesita aprender, supongamos, si yo, para ir entendiendo más las bases del currículum, qué necesita aprender un pedagogo? Ah, bajo esa situación se realiza la planificación curricular. Ahora, ¿qué necesita aprender un niño de 3 y 4 años o de 6 y 7 años? ¿Qué necesita para crear mi planificador curricular? ¿De acuerdo? Y puede utilizar diferentes modelos. Paso con otro, con Piaget en 1972 al 77, él habla específicamente de que el individuo es intrínsecamente activo y se relaciona y cambia con el ambiente. Veíamos los estadios también de Piaget que ustedes ya han escuchado y han leído acerca de este tema. Y desde esta perspectiva, el concepto básico es la autoorganización activa del sujeto a medida que pasa a través de una serie de etapas, los estadios que mencionábamos, y cada una de las cuales implica las anteriores. Esta idea es esencial en la planificación de la secuencia curricular, en la estructuración de ambientes educativos que permite al niño la participación activa en la construcción y en la organización de las experiencias. ¿Qué quiere decir? Volvemos, podemos utilizar varios modelos, sí, genetistas, ambientalistas e interrelacionalistas. Sin embargo, podemos utilizar diferentes tipos de teorías que fundamenten la planificación de un currículum, las bases de un currículum. Eso es lo indispensable. Entonces, esos conocimientos básicos acerca del desarrollo deben estar enfocados, maestros, maestras, licenciados, deben estar enfocados en la mejora del desarrollo motor, sensorial,
perceptivo, cognitivo, lingüístico, social y emocional, que deben organizarse en forma tal que permitan la utilización de la práctica planificadora y docente. Por su parte, Server y Carswint en el 77 formularon un procedimiento mucho más complejo, elaborado, que establece una jerarquía conceptual basada en la identificación de supuestos teóricos, que permite predecir el desarrollo y los procesos de cambio. Asimismo, se especifican las condiciones que facilitan el aprendizaje que puedan inferirse en los supuestos teóricos. A partir de estos componentes se derivan los contenidos, los procesos instructivos y las decisiones sobre el contexto y las clases, o sea, qué equipamiento, qué horarios y qué agrupamiento. Fíjense qué interesante, o sea, darse cuenta por qué la educación no empieza a las 10 de la mañana. Debe de existir una razón. Entonces, todo tiene que tener su razón, por eso veíamos antes la justificación, lo veíamos acá como parte de las bases y se los mencionaba, teníamos que incluir nosotros la justificación y la especificación de por qué se está enseñando y qué es lo que se está enseñando. Vean esa parte como algo muy fundamental de las bases del currículum, justificar el por qué y el cómo se está enseñando. O sea, por qué no se inician las clases a las 6 de la mañana o a las 5? Porque no se inician, debe de existir una parte científica en la cual se sustente que el estudiante aprende mejor de 8 de la mañana a 12 y media. Entonces, eso es una base que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder realizar nuestro currículum. ¿Qué sigue después de esto, maestros y maestras? Este tríptico se va a realizar de manera individual. No es necesario que tenga muchas palabras, ni que, ni que duren demasiado haciéndolo. Quiero saber cuáles son las bases del currículum en educación infantil, cuáles son las que ustedes consideran que son las más importantes. Por otra parte, colocarían también en su tríptico cuáles serían las funciones específicas de la educación preescolar una vez que ustedes ya participen en su Menti. Y por último, culminaríamos con las características de los alumnos en educación preescolar. Les agradezco muchísimo su atención y espero sea de mucho agrado esta clase. Quedo al pendiente para cualquiera de sus dudas. Un abrazo a cada uno de ustedes.